El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos por empezar entonces nuestra clase número 30 de física ya. Recordar que estamos ya en la parte de plan electivo, más que nada en la materia de tercero medio, la parte de mecánica, ¿sí? Recuerden que también hay preguntas en la parte de electivo de física que tienen que ver con la materia de primero y segundo medio, ¿sí? Entonces hoy día lo que vamos a ver es el principio de Bernoulli, ¿ya? Chicos, más que nada, hoy vamos a terminar con esta parte de la mecánica que habla toda esta idea como de los fluidos, de las presiones. Vimos ya algunos principios, por ejemplo, vimos el principio de Pascal, vimos el principio de Arquímedes la semana pasada y hoy día vamos a agregar esta idea del principio de Bernoulli, ¿sí? Vamos a hacer como un resumen rápido de todo para finalizar con este principio y ya cerramos con mecánica con respecto a todo esto de lo que tiene que ver con fluidos. Desde la próxima clase vamos a empezar con mecánica, pero con esta parte de movimiento circular uniforme, ¿sí? Y ahí nos van quedando uno que otros temas, como es la parte de cuarto medio, que tiene que ver con electricidad y magnetismo, y algunas cosas de tierra y universo, ¿ya? Pero no va quedando mucho, así que para que se vayan poniendo al día. ¿Por qué decidí hacer este como resumen general ya para cerrar? Porque el día jueves recuperamos una clase, ¿sí? Sí, el día jueves, si no me equivoco. Y vi que igual se conectó súper poca gente, chicos. Entonces, más que nada es para mencionarles que recuerden que nosotros en física nos han tocado como varios feriados. Y por ende nos quedan como 3 clases pendientes, ¿ya? Así que, por favor, súper atentos a las redes sociales, sobre todo a Facebook. Por lo general, la recuperación de la clase se publica el mismo día, así que tienen que estar ahí súper atentos. Yo creo que por lo general la recuperación van a ser día martes o jueves porque son los horarios que están. Hay algunos libres y que conmigo también coinciden con mis horarios, ¿ya? Así que chicos, por favor, nos va quedando súper poquito para la PSU, así que súper atentos a la recuperación de las clases para que no vayan quedando atrasados. Ya, cuando empezamos a ver esta parte de la mecánica que tenía que ver con los fluidos, pensamos a ver lo que era la presión mecánica, ¿sí? Dijimos que la presión mecánica, primero que todo la presión dijimos que era una magnitud escalar, ¿sí? Y que representaba la intensidad de una fuerza que se ejerce. Entonces llegamos a esta formulita donde decíamos que presión era igual a fuerza partido en área. Ahora, además de aprendernos la fórmula, es súper importante, 2 cosas. Yo de las fórmulas puedo sacar algunas cosas como que, por ejemplo, que si yo disminuyo el área, va a aumentar la presión. ¿Ya qué quiere decir eso? Que presión con área son inversamente proporcionales. Si uno disminuye, el otro aumenta o viceversa. Y de la fórmula también puedo sacar que la presión es directamente proporcional con la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Si yo aumento la fuerza, aumenta la presión, o si yo disminuyo la fuerza, disminuye la presión. Y habíamos visto algunos ejemplos, vamos a mencionar el primero, que es este globo en una cama de clavos, que fíjense, en este caso de la foto tenemos como un área, una superficie con muchos clavos. Como yo tengo una superficie grande, al aplicar una fuerza, superficie grande, presión pequeña, por eso no se revienta. Ahora, ¿qué pasa si este mismo caso yo en vez de poner varios clavos, pongo un solo clavo y intento aplicar la misma fuerza que apliqué en este caso, en el primer caso,
En este caso, ¿qué hacemos? Se disminuye la superficie del área y como es inversamente proporcional con la presión, si disminuye el área, aumento la presión y por ende el globo ahí sí se revienta, ¿ya? Y lo mismo para los otros casos. Importante siempre, cuando yo tengo mi fuerza en Newton y mi área en metros cuadrados, mi presión me da en pascales. ¿Qué quiere decir eso? Que pascales es una abreviación de Newton partido en metro cuadrado, pero es unidad de medida de presión. Después vimos la presión hidrostática, que tiene que ver ya con la presión en fluidos. Recordemos que fluidos son tanto líquidos y gases, ¿ya? Ahora, nosotros hicimos aquí una relación entre la presión anterior, vimos un tema de la densidad y llegamos a la formulita. Dijimos que presión en hidrostática en un fluido era igual a ¿qué? A su densidad, que es esa letra como una P, así como minúscula, que en realidad se llama ρ, por la altura, por la aceleración de gravedad, ¿sí? La misma idea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la presión mecánica y la hidrostática? De una fórmula llegamos a la otra, así que es lo mismo en cuanto a unidades de medida. Por lo general, cuando nosotros estamos trabajando con presiones en sólidos, no sé, por ejemplo, si yo quiero calcular la presión que ejerce mi peso en esta silla, hablamos de presión mecánica. Pero si ya queremos analizar la presión que ejerce esta agua en el fondo de mi botella, ya estamos hablando de presión hidrostática. Nada más que eso, pero en ambos casos estamos hablando de presión. Y ya dijimos que la presión se mide en pascales en el sistema internacional. En este caso en específico, para que la presión esté en pascales, la densidad tenía que estar en kilogramos metro cúbico. Por ejemplo, la densidad dijimos que era característica de cada sustancia. La del agua, que es como la más común y la que más se usa, es de 1000 kilogramos metros cúbicos. Y si no, es de 1 gramo centímetro cúbico, ¿ya? Por ejemplo, otro caso, la densidad del mercurio. La densidad del mercurio en sistema internacional, como yo lo pongo acá, sería 13.600 kilogramos partido en metro cúbico, ¿ya? Y así va a ir variando. Ahora, esta idea de que en sistema internacional la densidad es 1000 kilogramos metro cúbico y por el otro lado es lo mismo que decir un gramo partido en centímetro cúbico, me sirve a hacer para una regla de 3. ¿Qué significa eso? Que la densidad del agua, por ejemplo, cuando yo digo que un metro tiene 100 centímetros, por ejemplo, ¿cierto? A mí esta igualdad me sirve para hacer una regla de 3. Supongamos que la altura, la que está acá, me la dan en centímetros, no sé, 50 centímetros. La regla de 3 sería acá yo pongo una X, ¿cierto? Y multiplico cruzado y divido. Y así puedo transformar la altura de centímetros a metros, ¿ya? Porque para que mi presión esté en pascales, mi altura tiene que estar en metros, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hago con la densidad? Lo que le acabo de mencionar, la densidad del agua en sistema internacional es 1000 kilogramos partido en metro cúbico. Y esto es exactamente lo mismo que 1 gramo centímetro cúbico. Entonces esto también me va a servir, chicos, para hacer transformación de unidades. Supongamos que la densidad me la dan en gramos centímetros cúbicos. Acá yo pongo el dato y acá me queda mi incógnita. Y lo mismo, multiplico cruzado y divido. Para que así, si por ejemplo, la alternativa, si la presión está en pascal, la densidad sí o sí tiene que estar en kilogramos metro cúbico, la altura en metros. Y bueno, la aceleración de gravedad, cuando nosotros la aproximamos a 10, recuerden que también está en sistema internacional, ¿sí? Desde acá también podemos desprender algunas cosas importantes, chicos, como que, fíjense que cuando nosotros trabajamos con el principio fundamental de la hidrostática, si yo quiero analizar, por ejemplo, la presión en este punto B, ¿yo qué hacía? Densidad por altura B por aceleración de gravedad, la misma formulita anterior. La presión en el punto A, lo mismo, densidad por altura A por la aceleración de gravedad. Y fíjense, lo único que varía entre el punto A y B es la altura. Y la altura A es mucho más grande que la altura B, por ende, y de la fórmula también lo podemos decir que la presión en un fluido aumenta con la altura. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado cuando yo hablo de altura? Cuando yo hablo de altura es aquí donde está el inicio, acá empieza el 0 y acá empieza a aumentar la altura. Entonces acá en el fondo vamos a tener la altura máxima, ¿sí? Súper importante. Entonces, de la fórmula podemos decir que si la altura aumenta, la presión también aumenta o viceversa. Si la altura disminuye, la presión también disminuye, ¿ya? Presión con altura son directamente proporcionales. Nada más que eso. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Por ejemplo, si yo pongo un punto en cualquier parte de esta línea,
Sí, fíjense, todos tienen la misma altura, con respecto obviamente aquí donde empieza el fluido. Ya todos tienen la misma altura, entonces cualquier punto que yo ponga en esa línea va a tener igual presión, ¿ya? Eso es importante. Ahora, en estos casos estábamos trabajando, si ustedes se dan cuenta, con fluidos que estaban estáticos. ¿Qué significa eso? Que estaban quietos, no están en movimiento. A esta parte se le llama hidrostática, ¿sí? Bueno, y el principio fundamental lo único que hace es calcular la diferencia de presión entre un punto y el otro. Después llegamos al principio de Pascal. Acá empezamos a hablar de hidrodinámica. ¿Por qué cambia, chicos? La única diferencia entre los ejemplos anteriores y este es que acá ya tenemos un fluido que se está moviendo. Por eso se llama hidrodinámica. En el otro era hidroestática porque estaba, ¿cierto?, quieto. ¿Ya? La semana pasada, cuando recuperamos la clase, vimos el principio de Pascal. ¿Y qué dice el principio de Pascal? Dice que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible, esto es súper importante, estas dos cosas. Acá ya estamos hablando de un fluido que está encerrado y es incompresible. Se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido, es decir, la presión en todo el fluido es constante. Y acá hay un ejemplo de esta idea. Fíjense, acá tenemos un globo. Dentro del globo tenemos, por ejemplo, agua y nosotros ponemos una jeringa, ¿ya? Fíjense, acá tenemos un fluido que está encerrado. ¿Por qué? Si yo tengo, en este caso, ¿ya? Por ejemplo, en este caso anterior, bueno, acá el fluido está estático, pero está abierto a la atmósfera, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, en este caso tenemos un fluido que está abierto, no está encerrado como acá, que fíjense, en ningún lado está como en contacto con la atmósfera. ¿Y a qué se refiere con que es incompresible? Que su volumen se mantiene constante, ¿ya? A eso se refiere con que sea incompresible, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, lo que dice el principio de Pascal es que cuando yo tengo un fluido encerrado y además es incompresible, la presión que se ejerce en todos los puntos del fluido e incluso en las paredes de en este caso que es un globo, el recipiente es igual en todos los puntos. Por eso acá vemos que los chorritos que salen al hacerles hoyito al globo van a ser siempre iguales, ¿ya? Entonces, un caso particular del principio de Pascal es la prensa hidráulica y es lo que más le va a salir, chicos, en la PSU. ¿Por qué? Trabaja con esta misma idea del principio de Pascal. ¿Qué me decía el principio de Pascal? Hablaba de un fluido encerrado e incompresible. Aquí está encerrado, fíjense. Está encerrado ¿por qué? Acá tenemos dos émbolos. Los émbolos son como unas tapitas que se mueven, ¿ya? Entonces, fíjense. En este caso tenemos una tapita, esta tapita que está acá, de área 1, que es mucho más pequeña que el área del que está acá, ¿cierto? De la que tiene el auto. Entonces, si acá se aplica una fuerza, si yo aplico una fuerza a una determinada área, nosotros dijimos que presión era igual a fuerza partido en área, significa que estoy transmitiendo una presión. ¿Y qué dice Pascal? Que esta presión, debido a esta fuerza en esta área, se transmite en todas las direcciones de igual magnitud en todo el fluido e incluso en las paredes del recipiente. Quiere decir que esta presión que se ejerce acá va a llegar y va a ser igual a la presión que llegue a este otro émbolo tapita. Y por eso nosotros afirmamos primero que la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Cuál es la presión 1? La presión 1 es igual a la fuerza 1 partido por el área 1. Y la presión 2 va a ser igual a la fuerza 2 partido por el área 2. ¿Ya? Ahora, cuando a mí me dice que algo es constante, según el principio de Pascal, lo que se mantiene constante es la presión, ¿ya? Pero no quiere decir que las fuerzas o las áreas sean iguales. Quiere decir que yo al dividir esto, fuerza partido en área, a este lado, y a este lado me tiene que dar el mismo numerito, ¿ya? ¿Y qué es lo importante de esta idea de la prensa hidráulica? O, por ejemplo, otro ejemplo muy claro es la gata hidráulica. Para la gente que usa una gata hidráulica que sirve para elevar un auto, por ejemplo, para cambiar una rueda, yo aplico una fuerza pequeña y puedo levantar un auto. Entonces, yo les dije la otra vez de mono un ejemplo. Supongamos que el área 1 es igual a 1, que el área 2 es igual a 10. ¿Por qué puse 1 y 10? Porque sí o sí el área 2 es más grande que el área 1, ¿cierto? Supongamos que la fuerza que se aplica en el área 1, o sea, la fuerza 1, es igual a 5. Entonces, veamos cuánto va a ser la fuerza 2. Y estos datos los vamos a poner acá. Entonces, fuerza 1 dijimos que era 5.
área 1 es igual a 1. La fuerza 2 ya la quiero conocer y el área 2 yo dije que era 10. ¿Ya? Entonces el 10 está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Me quedaría 10 por 5 partido en 1 es igual a la fuerza 2. Entonces, ¿qué me queda esto? Que la fuerza 2 es igual a, ¿qué? Fíjense, 10 por 5, 50, 50 dividido en 1 es 50. Comparen la fuerza 1 con la fuerza 2. La fuerza 1 es mucho más pequeña que la fuerza 2. Entonces, esto es como lo relevante del principio de Pascal que se lleva a la prensa hidráulica, que yo aplico una fuerza pequeña en un área pequeña y esta transmite una presión haciendo una fuerza grande en un área grande. Y es por eso que yo, por ejemplo, cuando uso una gata hidráulica, a pesar de que aplico una fuerza muy pequeña, o quizás no tampoco tan grande, puedo levantar un auto, ¿ya? Entonces esto, chicos, es súper importante. ¿Qué es importante? Que lo que se mantiene constante es la presión, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense. Entonces ahora me dio que la fuerza 2 es igual a 50, ¿ya? Entonces, acá sería 50 dividido en 10, ¿cierto? Según mis datos, la presión me daría, la presión en 2, acá me da 50, dijimos que fuerza 2, 50 y era área 2, 10. 50 dividido en 10 es 5. Y acá dijimos que la presión en 1 es lo mismo, fuerza partido en área. ¿Cuál es la fuerza 1? 5 y el área 1, 1. Entonces 5 dividido en 1 es 5. Entonces fíjense, es verdad, me da el mismo número la presión, pero las fuerzas y las áreas varían. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces ahí veíamos el principio de Pascal en un caso particular que es la prensa hidráulica. Después vimos el principio de Arquímedes. Cada vez que escuchemos hablar de Pascal, nos tenemos que acordar de esta idea de que la presión se mantiene constante, ¿ya? ¿Por qué? Y estamos trabajando con un fluido que está encerrado y es incompresible, ¿ya? Chicos, ¿qué significaba que fuera incompresible? Que el volumen se mantiene siempre constante. Para la gente que no vio la clase anterior, que la vea. ¿Por qué? Hay un ejercicio súper interesante que, por ejemplo, yo aplico una fuerza 1. Esto va a bajar. Supongamos que baja hasta aquí, la tapita, o el émbolo, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Va a venir la presión y esto va a subir. Supongamos que va a subir hasta aquí esta tapita. ¿Ya? Va a subir todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí va a quedar la tapita y obviamente acá arriba está el auto, ¿ya? Pero eso es en realidad lo que uno hace. Aplica una fuerza para que esto baje y esto otro de acá suba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este volumen que está aquí, que fue lo que bajó, tiene que ser igual al volumen que está acá, que fue lo que subió. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Cuál es el volumen 1, chicos? Fíjense, acá se desplazó por ejemplo, un X1 o una altura 1 y aquí subió también, digamos, una altura 2 o un X2. Recuerden que volumen es área por altura, entonces yo voy a decir que volumen 1 es área 1 por lo que se desplazó. Y por el otro lado, yo puedo decir que acá va a ser el volumen 2, va a ser el área 2, que tiene que ver con el área del émbolo, ¿ya? Por lo que subió, que nosotros lo denominamos como X2. Entonces lo más probable es que de repente me digan, si este bajó tanto, ¿cuánto subió este otro de acá? Y así puedo también conocer algunas cosas. A eso se refiere con que el fluido sea incompresible, que no se comprime, por ende el volumen se mantiene constante, ¿ya? Chicos, estoy haciendo esto súper rápido porque esto es solo un resumen. Después vimos el principio de Arquímedes que tienen que ver cuando un objeto puede flotar, ¿ya? Entonces el principio de Arquímedes decía que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba llamada E, equivalente al peso del fluido que desaloja, ¿ya? Y yo les dije que el más claro de ver esta idea era cuando nosotros, por ejemplo, nos metemos en una piscina. No sé, cuando están con algún familiar. Si ustedes toman a alguien en brazo en una piscina, sienten como que es súper liviano, ¿cierto? Ya, es debido a este principio de Arquímedes, que dice que, fíjense, acá yo tengo un cuerpo, que está aquí plomito. Cuando yo lo tengo fuera del fluido, me sale que su peso, recuerden que el peso no es lo mismo que la masa, me sale que su peso es 7 newton. Pero cuando yo lo pongo en el fluido, me marca que su peso ahora es 4 newton. ¿Por qué se da esto? ¿Ya?
esta idea como que es más liviano, porque existe una fuerza vertical hacia arriba que se llama empuje, que es esta E, que es igual al peso del fluido desalojado. Fíjense, si yo meto el cuerpo en el agua y este fluido yo lo pongo en un recipiente, esta fuerza hacia arriba va a ser igual al peso de este fluido que es como que salió del recipiente, ¿ya? Entonces, peso del fluido igual al empuje. ¿Cómo calculo yo el peso? Masa por aceleración de gravedad. Y además yo sé que densidad es igual a masa partido por volumen. Si despejo la masa, me queda que el empuje va a ser igual a ¿qué? A la densidad del fluido por el volumen del fluido por la aceleración de gravedad, ¿sí? Después vimos que habían 3 casos de flotación. Cuando un objeto se va directo al fondo, quiere decir que no flota. Cuando queda así como entre medio, pero totalmente sumergido, no va ni al fondo ni queda arriba. Y el tercer caso, cuando tenemos que ya la pelotita tiene una parte sumergida y una parte no. Y acá analizamos algunas cosas, como que cuando este se hunde es porque el empuje es más, o el peso del cuerpo, que es el primer caso, es más grande que el empuje. En el segundo caso, el empuje con el peso del cuerpo son iguales o muy similares. Y en el tercer caso, el empuje, que es esta fuerza hacia arriba, es mayor que el peso del cuerpo, ¿ya? Y esta parte la analizamos con mayor detalle, pero también vean lo de la clase anterior. Y llegamos a lo que debíamos ver hoy, que es, seguimos con esta idea de hidrodinámica, que es fluidos, ¿cierto?, en movimiento, ¿ya? Y dijimos que íbamos a ver el principio de Bernoulli, pero antes de ver Bernoulli nosotros necesitamos analizar la ecuación de continuidad. ¿De qué me habla la ecuación de continuidad, chicos? De caudal, ¿ya? Y también me habla, fíjense, cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a la sección transversal cambia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá, imagínense que acá tenemos una tubería. Al principio tiene un área muy grande, eso se refiere con sección transversal, superficie, área es lo mismo, ¿ya? Tenemos una superficie de una tubería muy grande y después está esa chica. ¿Qué me dice esta ecuación de continuidad? Que a pesar de que el caudal es constante, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos la misma cantidad de agua en esta parte de la tubería en donde el área es más grande, que en esta tubería donde el área es más pequeña, a pesar de que tenemos la misma como cantidad de agua, como de volumen, que va a variar la velocidad debido a que varían como las secciones transversales o las áreas, ¿ya? También seguimos trabajando con un fluido que es incompresible. La misma idea, que mantiene su volumen, ¿ya? Su volumen va a ser igual tanto en esta parte en donde la tubería es como muy ancha a donde esta tubería es muy angosta, ¿ya? Y acá sale una idea nueva que dice con flujo estacionario o en régimen laminar. Cuando ustedes le hablen que un fluido tiene régimen laminar, supongamos que acá yo quisiera hacer como la trayectoria de las corrientes. Laminar significa que van como todas ordenaditas, ¿ya? ¿Qué pasa si no fuera laminar? Por ejemplo, si fuera turbulento. Supongamos que esta es la tubería, ¿ya? Ay, perdón, no me sale el dibujo. Esperen. Ahí sí. Ya, supongamos que esta es la tubería. Laminar dijimos que era ordenado. Si no fuera laminar, si fuera, por ejemplo, turbulento, si nosotros quisiéramos hacer como las líneas de corriente, por ejemplo, iría una línea para allá, una línea para allá, una línea para acá. A esto se le llama un régimen turbulento, ¿ya? Laminar quiere decir entonces que estas corrientes como de fluido van todas ordenaditas, ¿ya? Entonces, fíjense, yo para calcular el caudal, que se abrevia con la letra Q, lo puedo calcular como la rapidez por el área, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso, ¿sí? Si yo quiero comparar, ¿qué pasa con...? Porque nosotros dijimos que el caudal es constante. ¿Qué significa en eso? Supongamos que acá el caudal, si yo tomara, por ejemplo, como este volumen de agua, ¿ya? Supongamos que en esta parte el caudal es igual a 15. Quiere decir que, por ejemplo, en este otro lado, si yo tomo acá, el caudal aquí también tiene que ser 15, ¿sí? Este va a ser el caudal en 1 porque dice sección 1, velocidad 1. Y acá caudal 2 porque es sección 2, velocidad 2. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, fíjense, a eso se refiere con que el caudal es constante, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo yo el caudal? Supongamos solamente el caudal en esta parte acá, el caudal en 1. El caudal se calcula como la rapidez por el área. Entonces, si este es un número que se mantiene siempre igual, lo que va a variar va a ser la velocidad y el área. Cuando yo quiero comparar
magnitudes físicas para saber si son directa o inversamente proporcionales, dijimos que tenía que estar una a cada lado de la igualdad. En este caso están las dos en este lado de la igualdad. Pero esta fórmula es lo mismo que yo ponga caudal, por ejemplo, partido por velocidad o rapidez es igual a área. ¿Por qué? Fíjense, aquí la rapidez está multiplicando, pasó dividiendo, nada más que eso. Ahora sí, yo tengo que la rapidez y el área están cada uno a un lado de la igualdad. Entonces, ¿qué me dice esto? Que rapidez y área son inversamente proporcionales. A mayor área, yo voy a tener menor rapidez. Y viceversa, a menor área, yo voy a tener mayor rapidez. A eso se refiere con que sean inversamente proporcionales, ¿sí? Y acá tenemos esta idea de que el caudal es constante, lo que les acabo de explicar. El caudal por ejemplo, en esta sección tiene que ser igual que acá, numéricamente. Yo les dije que era 15 aquí y 15 allá, ¿sí? Supongamos que el área acá, el área 1, porque este va a ser más grande, supongamos que el área 1 acá es 5, ¿sí? Entonces, fíjense, si caudal es área por rapidez, ¿cuánto me va a tener que ser la rapidez? Va a tener que ser 3, porque ahí yo digo 3 por 5, 15, ¿cierto? Ahora, si acá yo dije que era 15 también, pero acá el área es más pequeña, supongamos que acá el área ahora es 1, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la rapidez? En este caso también me tiene que dar 15, entonces la rapidez va a ser 15, porque 15 por 1, 15. Entonces fíjense lo que pasó acá. Tengo un área pequeña y una rapidez grande. Tengo un área grande y una rapidez pequeña, lo que acabamos de mencionar. Yo lo podría ver con ejemplos numéricos o también lo puedo ver desde la fórmula, chicos, ¿ya? Eso es entonces importante, que cuando nosotros tenemos... En este caso, por ejemplo, un fluido a lo largo de una tubería que tiene como áreas variables, ¿qué es lo que va a variar? La velocidad. Varía velocidad y área, pero no el caudal. El caudal se mantiene constante, ¿ya? Eso es súper importante. Y otra cosa importante de mencionar en esta parte de la ecuación de continuidad es que, bueno, primero que todo quiero que se fijen en algo. La rapidez, ¿en qué se mide? En metros partidos por segundo cuadrado. Y el área se mide en metros cuadrados. Por ende, el caudal, ¿en qué se mide? En metros cúbicos partido en segundo, ¿sí? Por lo único que hice aquí fue multiplicar arriba, tengo igual base y sumé los exponentes. 2 más 1, 3 y dejé el segundo abajo. Entonces, el caudal se mide en metros cúbicos partidos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que caudal es igual a rapidez por el área. Pero fíjense, es metro cúbico por segundo, o sea que el caudal también yo lo puedo considerar como el volumen en un determinado tiempo, ¿ya? Porque esto también tiene unidades de medida. ¿En qué se mide el volumen? En metro cúbico. ¿Y en qué se mide el tiempo? En segundo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas me describe caudal. Para sacar cálculo en la PSU se usa más esta formulita que la de acá abajo, pero también le podrían definir, por ejemplo, el caudal es el volumen que pasa en un determinado tiempo. Claro que sí, y ya vimos por qué, porque también cumple con las unidades de medidas de metro cúbico partido por segundo, ¿ya? Y fíjense, yo les dije, el caudal tiene que ser constante acá y acá. ¿A qué se refiere eso? Que en un determinado tiempo tenemos que tener el mismo volumen partido en tiempo, ¿ya? Así que es súper importante eso. Esta formulita me sirve mucho para analizar cosas, pero también tener claro que el caudal también lo podemos definir como el volumen de un fluido en un determinado tiempo, ¿sí? Ecuación de continuidad. Y a lo que queríamos llegar, que era el principio de Bernoulli. ¿Cuál es el principio de Bernoulli? También seguimos trabajando con un fluido que está en movimiento, o sea, hidrodinámica. Y es un fluido ideal. ¿A qué se refiere con que sea ideal? Que no tiene viscosidad ni rozamiento. Cuando hablamos de viscosidad, chicos, supongamos, yo estoy en esta silla. Si yo la muevo, fíjense, igual en algún momento quedo quieto, como que me detengo. No continúo así como infinitamente moviéndome. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de roce entre el suelo y las ruedas de la silla que hace que yo me detenga. Si no existiera esta fuerza de roce, que es siempre contraria al movimiento, yo no me pararía de mover. Lo mismo en un fluido.
esta como fuerza de roce en el fluido es la viscosidad. La viscosidad es esta fuerza que se opone a que el fluido fluya, ¿ya? Imagínenselo. Ahora, en vez de yo ser una persona, soy, no sé, una partícula de agua. Yo estoy en movimiento, ¿sí? ¿Y por qué me detengo o por qué me cuesta como fluir? Es porque hay una fuerza contraria a mí. Y esa fuerza en los fluidos se llama viscosidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos en el principio de Bernoulli, se trabaja con un fluido ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay presente viscosidad, quiere decir que este como que se mueve libremente, ¿ya? Después dice que es incompresible. La misma idea que hemos dicho todo el rato. Incompresible quiere decir que mantiene su volumen constante, que no hay pérdidas. En régimen laminar, ¿qué habíamos dicho régimen laminar? Como ordenado, no hay turbulencias, como si nosotros hiciéramos las líneas de corriente, van todas ordenaditas, ¿ya? ¿Y qué me dice el principio de Bernoulli? Que la energía que posee un fluido permanece constante a lo largo de todo este recorrido. Ya estamos hablando de energía, ¿sí? Entonces quiero que veamos primero que todo, antes de ver la fórmula, que analicemos qué energías hay presentes, por ejemplo, en un tubo en donde, por ejemplo, va pasando agua, ¿sí? Primero que todo tenemos una energía cinética. ¿Por qué? Porque por esta idea de hidrodinámica, tenemos un fluido que está en movimiento, chicos. Y al estar en movimiento, recuerden que cualquier cuerpo que está en movimiento tiene relacionada una energía cinética, que tiene que ver con su rapidez. Nosotros habíamos dicho que la energía cinética, que yo acá la puse como una K, era igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Por ejemplo, en este caso, sigamos suponiendo que yo soy este fluido, ¿ya? Si yo estuviera así quieta, estaríamos hablando de hidroestática, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo soy un fluido que está en reposo. Pero en estos casos estamos hablando, por ejemplo, de las tuberías de los baños. Estamos hablando de un fluido que se mueve, ¿sí? Y como hay un movimiento del fluido, tenemos una rapidez asociada, tenemos una energía cinética. También vamos a tener una energía potencial gravitatoria. Recuerden que la energía potencial gravitatoria tiene que ver como a la altura que yo me encuentre. ¿Por qué? Recordemos que las tuberías, no sé, de las casas no van todas a la misma altura. Por lo general, por ejemplo, miremos la tubería que nosotros tenemos arriba. Tenemos como, en la primera parte tenemos una altura 1, que acá la menciona, y acá tenemos una altura 2, de un punto de referencia que es esta línea que está acá abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía, si yo estoy acá quieta, no tengo energía cinética porque no tengo rapidez, pero sí estoy a una cierta altura del suelo, por ende sí tengo una energía potencial asociada. Entonces, cuando tenemos estos fluidos en movimiento, tenemos una energía cinética por su rapidez, una energía potencial debido a esta altura que se encuentra, y tenemos una energía de flujo. ¿A qué se refiere, chicos? Esta parte, creo que la entiendan un poquito. Energía de flujo hace a esta idea como de hidrostática, o sea, cuando el fluido ya está quieto. Quiero que miren en esta parte de acá. Supongamos que aquí hay una partícula, ¿sí? Estamos analizando solamente una partícula de agua o del fluido que está acá adentro. Ya, atrás de estas otras vienen muchas otras partículas, entonces acá vamos a tener una fuerza, ¿cierto? Una fuerza que la está empujando para que ésta se siga circulando, ¿ya? Nosotros sabemos que presión es igual a fuerza partido en área. Por ende, si yo despejo la fuerza, me queda que fuerza es igual a presión por área. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y fíjense, acá nosotros tenemos, me dice que hay un área 1. Entonces, esta fuerza 1 va a ser igual a ¿qué? A presión 1 por área 1, ¿sí? Ahora, hay algo súper importante. Debido a esta fuerza en una determinada área, aparece una presión, ¿cierto? Una fuerza en un determinado área, aparece una presión, que la acabamos de escribir acá. Pero fíjense, además de tener un área, esta partícula, debido a esta fuerza, se desplazó. ¿De dónde? Desde este punto a este punto de acá. Supongamos que se desplazó, no sé, un x1, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se desplazó? Que se movió. Entonces, aparte de esto, si yo esta presión por esta área 1, además la multiplico por este desplazamiento, chicos, fíjense, cuando yo tengo área por altura o área por desplazamiento, estoy hablando de volumen. A eso se refiere con esta energía de flujo o hidrostática. Es una energía que tiene que ver con la presión por el volumen. Y sale por esta idea que dijimos acá, porque dijimos que área por desplazamiento es volumen. Entonces me queda presión por volumen, ¿sí? ¿Con qué tenemos que tener cuidado aquí? Siempre que veamos una V mayúscula, estamos hablando de volumen,
Y a la rapidez yo le puse esta V como minúscula, como con estas colitas, ¿ya? Aquí ya estamos hablando de rapidez. Entonces ya estas tres energías son aquellas que están presentes en un fluido que está en movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de Bernoulli? Dice que esta energía, chicos, se mantiene constante a lo largo de toda la tubería. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, acá yo tengo una tubería en donde tenemos un área 1, ¿sí? Un área 1, fíjense que es más pequeñita que esta área de acá, que es el área 2. Pero ¿qué es lo que dice Bernoulli? Que la energía de la partícula, por ejemplo, en esta parte que está como más oscura, es igual a la energía que está presente acá, ¿sí? Entonces veamos, nosotros dijimos que teníamos que recordar estas tres energías presentes. La única diferencia es que acá vamos a analizar, en vez de poner M, vamos a poner masa 1, velocidad 1. Masa 1, altura 1, ¿sí? Recuerden, la altura, acá tenemos mi referencia y esta es la altura 1, ¿sí? Y acá tenemos presión 1, que ya dijimos que era debido a una fuerza en una determinada área, por un volumen 1, que esto es el volumen, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a analizar esta energía en este punto y después en esto. Pero significa que la sumatoria de toda esta energía, según Bernoulli, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las energías que están en esta parte de acá, ¿sí? Por eso fíjense, cuando se pone la fórmula que puse yo, presión 1 por volumen 1, ¿sí? Que dijimos que era esta energía asociada a esta fuerza como que mueve la partícula, más 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1. Esto era energía cinética, ¿sí? Esto era la energía cinética. Y acá tenemos la energía potencial, nada más que eso. Y acá lo mismo, solamente que para el punto 2, la energía cinética, la potencial, y a esta otra energía yo le puse una E, ¿ya? Para que la diferenciáramos, pero recuerden que ya habíamos visto cómo llegamos a esa energía, ¿ya? Fíjense, en ambos casos es lo mismo, solamente que acá analizamos el punto 1, que era donde la área era más pequeñita, y a este otro lado de la igualdad analizamos la misma energía, pero en un punto 2, por eso en todos lados sale, por ejemplo, P2, volumen 2, masa 2, altura 2, ¿sí? Ahora, Bernoulli decía que estábamos trabajando con un fluido incompresible. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen 1 es igual al volumen 2, o sea que, por ejemplo, este volumen que está aquí es igual a este volumen que está acá, ¿ya? Que el volumen se mantiene constante, ¿ya? Y que recuerden que densidad es igual a masa partido por volumen, ¿ya? Si yo despejo la masa me queda esto, que volumen por densidad. Y como es incompresible, yo ya no tengo que ponerle volumen 1 o volumen 2 porque ya sabemos que son iguales. Entonces, si este número es igual y es el mismo fluido, este número va a ser igual y por ende la masa va a ser igual, ¿sí? Eso es súper importante. Si el fluido es incompresible, el volumen es igual, la densidad es igual y la masa es igual. Ya, entonces fíjense, en vez de yo poner acá volumen 1, puse solo V, porque no es necesario diferenciarlo en el punto 1 en el punto 2, porque al ser incompresible va a ser igual, ¿ya? Acá en vez de poner masa 1, fíjense que acá yo puse que masa era volumen por densidad, puse volumen por densidad, ¿sí? Y acá también lo mismo, en vez de poner masa 1, yo puse volumen por densidad. Y al otro lado lo mismo, en vez de poner V2, solamente puse V, por esta idea de que V1 y V2 es igual, así que no es necesario diferenciarla. En vez de poner masa 2, ya como dijimos que era incompresible y todo se mantiene constante, puse en vez de M, puse volumen por densidad. Y lo mismo acá, en vez de poner M2, puse volumen por densidad. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué tengo en común ahora en todos los términos? Volumen, 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 volumen y volumen. Entonces yo, ¿qué puedo hacer aquí? Simplificar todos los volúmenes. Porque como es incompresible, el volumen va a ser igual en cualquier punto, independiente que el área sea más pequeñita o más grande. Y es por eso que cuando ustedes buscan la ecuación de Bernoulli, llegan a algo así, que dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad, porque eso fue lo que fue quedando, ¿cierto? Densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la aceleración por la altura al cuadrado, es igual a lo mismo, pero todo con 2 ahora, ¿sí? Chicos, ¿por qué quiero que entiendan esta idea? Porque estamos hablando de que Bernoulli habla de conservación de energía. Vimos las energías que están presentes. Si a usted se le hace fácil aprenderse ¿cómo se llama?
ecuación de memoria no hay problema, pero siempre es importante ver de dónde nace la ecuación, porque no nacen mágicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pudimos hacer nosotros aquí? Simplificar los volúmenes y llegamos a esta idea, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la suma y la multiplicación de todo esto que tiene acá en número, lo mismo que dijimos, por ejemplo, cuando dijimos que el caudal era constante, supongamos que todo esto me da 20, significa que todo lo que está acá también me tiene que dar 20. ¿Qué significa esto? Que la suma de las tres energías es constante, ¿ya? Eso es súper importante en la ecuación de Bernoulli. Ahora, si ustedes se meten al temario de física, dice que hay que en Bernoulli no se usa como esta, ¿cómo se llama? Esta ecuación gigante, sino que se hace un análisis cualitativo, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos claro que esta es la ecuación de Bernoulli en donde estamos comparando dos puntos. ¿Pero qué dijimos? ¿A qué se refiere con que esto en un punto sea igual a esto en otro punto? Y Bernoulli dice que la suma de todas sus energías es constante. Quiere decir que ya sea en el punto 1, 2, 3, 4, el punto que sea, el número de la suma en magnitud, el numerito en la suma de toda su energía va a ser siempre igual, ¿sí? Entonces, chicos, hay algo súper importante en esta parte del análisis cualitativo. Supongamos que yo tengo una tubería, esperen un poquito. Supongamos que yo tengo una tubería de esta forma, ¿sí? Fíjense, en estos casos cambiamos el área porque tenemos áreas distintas. ¿Qué pasa si yo quiero analizar Bernoulli en este punto y en este punto? Fíjense, ambos se encuentran a la misma altura. ¿Qué significa que se encuentran a la misma altura? Que este número que está aquí, supongamos que este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿sí? Si se encuentran a la misma altura, significan que tienen igual energía potencial, o sea que este número va a ser exactamente igual a este número de acá. O sea que yo lo puedo simplificar. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que la presión en 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado va a ser igual a la presión en 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Al igual que esto que escribí acá, quiere decir que este número que está aquí me tiene que dar igual a este número que está acá. O sea que presión independiente sea el punto 1 o punto 2 más la energía cinética, que nosotros ya vimos porque me daba ρ velocidad al cuadrado, tiene que ser constante. ¿Qué significa que sea constante? Que el número siempre va a ser igual. Entonces, si varía la presión, quiere decir que en este otro lado tiene que variar la velocidad para que siempre se mantenga el número. Entonces, supongamos que el número de la presión aumenta, es mucho más grande. La velocidad va a tener que bajar para que el número siga siendo igual. Entonces, este es el análisis cualitativo del teorema de Bernoulli, que dice que, fíjense acá, que a baja velocidad yo tengo altas presiones. Y miren acá en este otro lado, a bajas presiones yo tengo altas velocidades, ¿ya? Entonces el análisis cualitativo del teorema de Bernoulli dice que si aumenta la presión, disminuye la velocidad o viceversa. ¿Qué quiere decir? Que presión con rapidez son inversamente proporcionales. Y esa idea de que si uno aumenta y la otra disminuye nos va a servir mucho en la PSU. De esa forma se va a utilizar. Ya di toda la explicación de cómo llegar a ese análisis cualitativo. Si a alguien le queda duda, chicos, vuelvan a revisar la clase. Pero en PSU lo que nos sirve entonces a nosotros es esta idea de que presión y rapidez son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, yo tengo un pequeño video en donde vamos a ver algunos. Acá, chicos, este es el, ¿cómo se llama? Perdón. Es el link que el video dura 10 minutos, entonces yo quiero que ustedes miren algunos experimentos para que vean esta idea de que si yo aumento la presión, o sea, si yo aumento la velocidad, disminuyo la presión o viceversa, ya cómo se cumple el teorema de Bernoulli, ¿ya? El link después va a quedar en la descripción para que ustedes lo puedan ver entero, porque después explica el tema de cómo vuelan los aviones debido a este mismo teorema, ¿sí? Pero yo quiero que vean algunos ejemplos para que vean que en realidad lo que estamos hablando no es solo fórmulas, sino se hace muy tedioso. Ciencia aeronáutica. El principio de Bernoulli. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli,
que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo lo iban a llamar? Principio de Platini, si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Ah, sí, lógico. Así ¿Qué es. sé yo? Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo. Pero esto es magia, doctor. Nada de Increíble. eso. Al soplar, usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad. A la velocidad del aire hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Pero muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces... Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. Ja, la pelotita. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Ah, eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que sabe, lo empujan. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Bien, ¿comenzamos? Por favor. Igual a mí me parece una sopladora de hojas. Silencio que comienza. Bien, mayor velocidad. Santulí, Bernoulli. Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Fantástico, doctor. ¿La puedo pagar? Por favor. Muchas gracias. Ya chicos, ahí se vieron algunos de los experimentos que yo les dije con esta idea. Si yo aumento, por ejemplo, no sé, en el ejemplo del papelito, cuando soplaban, cuando uno sopla, en realidad lo que está haciendo es aumentar la rapidez del aire. Por ende, si aumenta la rapidez, disminuye la presión. Y como abajo del papelito la presión es mayor, un cuerpo siempre tiende a moverse de un lugar donde hay mayor a menor presión. Por eso se mueve hacia arriba y no hacia abajo, ¿ya? Ahora,
de terminar de ver este video del teorema de Bernoulli, porque después explica del tema de cómo vuelan los aviones relacionado también a esta idea. Recuerden, aumento velocidad, disminuyo presión o viceversa, ¿ya? Eso es con respecto al teorema de Bernoulli. Entonces vamos a los ejercicios. Este ejercicio que puse acá en principio son ejercicios que he sacado del DEMRE todos son como de la admisión 2016-2017, algo así. ¿Ya, chicos? Y estos dos primeros, uno tiene que ver con... No son con Bernoulli. Estos primeros tienen que ver con el principio de Arquímedes, de flotación, y el otro que viene es de Pascal, y después al final vamos a ver unos de Bernoulli, ¿ya? Entonces, chicos, creo que veamos acá. Dice, las figuras muestran un objeto que cuelga de un dinamómetro en tres situaciones diferentes. En la figura 1, el dinamómetro registra 10 newton. En la figura 2, cuando el objeto se sumerge en agua, el dinamómetro registra 8 newton. Y en la figura 3, cuando el objeto se sumerge en un líquido desconocido, registra 6 newton. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la densidad del líquido desconocido, que lo puse como ρ líquido, en función de la densidad del agua? Entonces, chicos, algo súper importante, cuando nosotros usamos un dinamómetro, que como vemos acá, nos da alguna información sobre el peso, en realidad el dinamómetro lo que da es la fuerza que aplica el dinamómetro sobre el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, en el primer caso tenemos dos fuerzas. Primero que todo tenemos el peso, pongámoslo como P, del cuerpo. Y tenemos una fuerza F hacia arriba, que esta es la fuerza, ¿ya?, que realiza el dinamómetro sobre este cuerpo, ¿ya? ¿Y qué es lo que me dice? La lectura en realidad lo que me está dando es esta fuerza, ¿sí?, que es 10 newton. Entonces, en este primer caso, fíjense, como no hay ninguna otra sumatoria de fuerzas, solo tenemos este peso y esta F, que es la fuerza que aplica el dinamómetro sobre este cuerpo, yo puedo, y como están en la misma dirección y sentido contrario, yo puedo decir que esta F, que es la fuerza que aplica el dinamómetro sobre el cuerpo, es igual al peso del cuerpo, que es igual a 10 newton, ¿sí? Veamos el segundo caso. En el segundo caso yo ya lo estoy sumergiendo en un fluido. Entonces, fuerzas presentes, vamos a tener hacia abajo el peso del cuerpo, ¿sí? Hacia arriba, ¿qué vamos a tener? La misma fuerza F que puse allá, ¿sí?, que es la fuerza que aplica el dinamómetro en el cuerpo, pero además, recuerden, según Arquímedes, dice que cuando yo sumerjo un cuerpo en un fluido, hay una fuerza perpendicular y hacia arriba que se llama empuje, ¿sí? Y es por eso que acá, fíjense, se ve como más liviano. En vez de marcar 10 newton, marca 8. Entonces, en este caso, por sumatorias de fuerza, ¿qué puedo decir yo? Vamos a poner todas las que van hacia arriba positivas y las hacia abajo negativas. Yo puedo decir aquí que el empuje más la fuerza es lo mismo que yo ponga menos peso es igual a 0, o igual decir que esto es igual al peso, ¿sí? Esto que puse acá es lo mismo que yo ponga empuje más esta fuerza que es del dinamómetro sobre el cuerpo menos peso igual a 0. Fíjense, las que van hacia arriba las puse positivas y las que van hacia abajo negativas, ¿ya? Lo que hice acá al tiro fue pasar esta negativa hacia acá positiva, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer acá, esta es la misma idea. Acá también vamos a tener el peso, también vamos a tener la fuerza que aplica el dinamómetro sobre el cuerpo, que nosotros la denominamos F, y vamos a tener este empuje, que es esta fuerza que realiza el fluido sobre el cuerpo según Arquímedes. Entonces, en este caso, la misma idea. Empuje más fuerza es igual al peso, ¿sí? Chicos, entonces, de la figura 2, ¿qué puedo decir yo? Fíjense, en ambos casos llegamos a la misma idea. Entonces, voy a poner acá, empuje va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso menos esta fuerza que aplica el dinamómetro, ¿sí? En ambos casos, en la figura 2 y 3. Entonces, veamos acá, el empuje en la figura 2, ¿cómo va a ser? Fíjense, es igual al peso menos la fuerza, que es esta formulita que yo puse acá arriba, ¿ya? ¿Cuál es el peso? Según lo que vimos en la figura 1, dijimos que el peso era 10 newton.
Y en este caso, el F es la fuerza que aplica el dinamómetro sobre el cuerpo, que es lo que sale que marca. En este caso sería el F vale 8, ¿sí? Entonces, en la figura 2, el empuje es igual a 2, ¿sí? ¿Qué pasa ahora en la figura 3? La misma idea. Empuje va a ser igual a ¿qué? A peso menos fuerza. ¿Cuál es el peso? El mismo, 10 newton, porque sigue siendo el mismo cuerpo. Ahora, ¿cuál es la fuerza F? Es la fuerza que aplica el dinamómetro sobre el cuerpo, que es lo que nos da es como la lectura del dinamómetro. En este caso sería 6. Sería entonces menos 6. Entonces el empuje en la figura 3 va a ser igual a 4. ¿Ya? Entonces quiero que se fijen en algo. En la figura 2, si no me equivoco, dice que tenemos agua. Sí, acá nosotros tenemos agua y acá tenemos un líquido desconocido que le vamos a poner líquido, L. ¿Ya? Entonces yo tengo, fíjense, digamos que el empuje del agua es igual a 2 y que el empuje del líquido es igual a 4. Entonces yo tengo que el empuje del agua, ¿sí? ¿Es igual a qué? Es igual a 2 veces el empuje del líquido. Fíjense, el empuje del agua es 2 y el empuje del líquido es 4. Es el doble, por eso puse. O sea, perdón chicos, acá lo escribí mal. Está mal escrito. Sería al revés, ¿cierto? Yo tendría que el empuje del líquido, ahí sí, es igual a 2 veces el empuje del agua, ¿sí? Como el empuje del agua vale 2, 2 por 2 me da 4. Y ahí me cumple con esta idea de que el empuje del agua es 2 y el empuje del líquido es 4, ¿sí? ¿Les quedó claro? Y nosotros, por principio de Arquímedes, sabemos que el empuje es una fuerza que, ¿cómo se calcula? Como la densidad del líquido por la aceleración de gravedad por el volumen del líquido desplazado. Entonces, fíjense, este líquido, que es el que no conocemos, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la densidad del líquido por la aceleración de gravedad por el volumen de este líquido que desplaza este cuerpo que se sumerge. Va a ser igual a ¿qué? A 2 veces, 2 por, y la misma fórmula, pero acá tenemos agua, o sea, va a ser la densidad del agua por la aceleración de gravedad por el volumen del agua que desplaza este cuerpo. Ahora, algo súper importante que nosotros analizamos cuando vimos el principio de Arquímedes. Si yo tengo un cuerpo, ya yo sumerjo un cuerpo aquí, fíjense, en este caso está totalmente sumergido, ¿sí? Y nosotros quisiéramos, acá afuera queda el agua que se desplazó, o sea que cayó cuando yo puse este cuerpo adentro de este recipiente. El volumen del cuerpo, en este caso, va a ser igual al volumen del líquido desplazado. ¿Por qué? Porque está totalmente sumergido. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen del líquido desalojado, sea agua, sea cualquiera que sea, en este caso va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo cuerpo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el volumen del líquido desalojado va a ser igual al volumen del cuerpo porque está totalmente sumergido. Y acá el volumen del agua igual va a ser igual al volumen del cuerpo porque está totalmente sumergido. Entonces, yo puedo simplificar estos volúmenes. Puedo simplificar la aceleración de gravedad. ¿Y qué me queda? Me queda que la densidad del líquido desconocido es igual a ¿qué? A 2 veces la densidad del agua. Entonces, según esto, tenemos que la opción correcta es la letra B. Entonces, ¿cuál era la pillería acá? Y lo complejo, 2 cosas. Primero que todo, saber que el dinamómetro lo que marca no es en realidad el peso del cuerpo, es la fuerza que ejerce él sobre el cuerpo, o sea, esta fuerza F que yo puse en todos los casos. Tendría que haber hecho esta sumatoria de fuerzas. Después fijarme que en un caso el empuje era el doble que el otro, y de aquí yo sacar la formulita. Y lo otro era recordar esta idea, que cuando un cuerpo está totalmente sumergido, el volumen del líquido, independiente sea agua, mercurio, cualquier líquido o cualquier fluido, el volumen que está aquí, que fue desalojado, que cuando yo por ejemplo lo pongo acá y está justo a tope, en lo que cae, ya debido a que yo introduje este cuerpo acá, es igual al volumen del cuerpo. Por eso yo podía acá simplificar volumen de este líquido desconocido por el volumen del agua, ¿ya? Entonces ahí llegábamos a la letra B, ¿sí? B. Ejercicio número 2. Este tiene que ver con el principio de Pascal, chicos.
que dice, en el fondo de un recipiente con agua se ata un globo esférico inflado con aire, el cual queda totalmente sumergido. Posteriormente se coloca un émbolo en el recipiente que encaja perfectamente en él, como muestra la figura. Si se aplica una fuerza F que desplaza el émbolo en el mismo sentido de la aceleración de gravedad, entonces es correcto afirmar que, chicos, en este caso, fíjense, estamos hablando del principio de Pascal. Tenemos un fluido que está encerrado y tenemos un émbolo, se aplica una fuerza. ¿Qué va a pasar en este caso? Al aplicar esta fuerza, voy a hacer el dibujito acá al lado. Este émbolo va a empezar a bajar, ¿sí? ¿Y qué dice y acá tenemos el globo? ¿Y qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice que cuando tenemos un fluido encerrado e incompresible, como en este caso, la presión que se ejerce, que se transmite igual en todo el fluido, incluso en las paredes. ¿Qué quiere decir eso? Que el globo va a recibir, como este émbolo va a ir bajando, este globo va a recibir una presión homogénea en todos sus puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ir achicando, pero se va a ir achicando homogéneamente. No recibe mayor presión por acá y menor por acá, o mayor presión aquí y menor presión acá, no. El principio de Pascal dice que la presión es igual en todos los puntos del fluido, ¿sí? Recordemos que Pascal, presión constante. Entonces, en este caso, ¿disminuye el radio? Sí, ¿ya? Entonces, en este caso, explota debido a la presión ejercida sobre él, se achata en la parte superior. Esto me está diciendo que cambia como un lado y en el otro no. Dice que aumenta su radio. Si está ejerciendo presión, no puede aumentar su radio. Mantiene su tamaño y aspecto, no lo mantiene, se va achicando, ¿sí? Y la alternativa correcta es que disminuye su radio, ¿sí? Ahora, yo entiendo esta idea que también pueden tener esta confusión de que explota debido a la presión ejercida sobre él, ¿ya? ¿Por qué? Pero tenemos que recordar que cuando tenemos Pascal, algo encerrado, las presiones se van equiparando, ¿ya? Si se van equiparando entre todo lo que compone el sistema, el globo no se debería reventar, ¿ya? Entonces la idea era analizar esta idea que disminuye su radio porque la presión en todos los puntos es igual, por ende se va a ir achicando homogéneamente, ¿sí? Pero la duda que tenía nuestro compañero al decir A es súper normal, ¿ya? Así que, pero ya los dejamos listo. Ejercicio número 3, y aquí empezamos con esta idea de caudal y Bernoulli. Dice, se está regando un jardín mediante una manguera cuya sección transversal tiene un diámetro de 2 centímetros, con un caudal constante de agua. Entonces, fíjense, me están dando el caudal, me dice que Q es igual a ¿qué? A 2 por 10 elevado a menos 4 metro cúbico partido en segundos, ¿cierto? Que lo que dice, caudal constante. ¿Con qué rapidez? Me está preguntando, ¿con qué rapidez sale el agua por la boquilla de la manguera si el área de sección transversal es tanto? Me está dando el área, ¿sí? Me está diciendo que el área es de 4 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados, ¿sí? Y me está pidiendo la rapidez. Esto que está acá, distractor. Y fíjense, tenemos todo en metros, así que no tenemos que transformar nada. Y nosotros sabemos que caudal es igual a rapidez por área. O sea que rapidez es igual a ¿qué? A caudal partido en área, porque como este está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? ¿Cuánto vale el caudal? 2 por 10 elevado a menos 4. Dividido en el área, dijimos. Y el área es 4 por 10 elevado a menos 5. Acá, chicos, ustedes, a la gente que, como no vamos a tener calculadora, podemos usar la propiedad que, primero, hagamos la división de los números. 2 dividido en 4 es lo mismo que yo diga 0,5, ¿cierto? O 1/2. Y después hago la división de estos porque tienen igual base. Tenemos 10 elevado a menos 4 dividido en 10 elevado a menos 5. Igual base, mantengo la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los resto. O sea, sería menos 4 menos 5. Ahí tenemos que tener cuidado con eso. Este menos es por la propiedad de la división de potencia. Y este menos es porque acá hay un menos. Entonces, en realidad me quedaría 10 elevado a ¿qué? A menos 4, menos por menos más 5. Me quedaría 10 elevado a 3 por 10 elevado a 3. O sea, perdón, a 1, ¿cierto?
Sí, porque 5 menos 4, 1. Entonces, fíjense, 0,5 por 10 es lo mismo que yo diga que la rapidez es igual a ¿qué? A 5 metros partido por segundo. ¿Sí? Entonces, aquí sería la letra número E. Entonces, ¿con qué hay que tener cuidado? Con esta idea. Si ustedes pueden, lo transforman a decimal, como quieran hacerlo, pero es mucho más fácil usando esta propiedad de las potencias. Entonces, la rapidez con que sale esta agua en esta manguera es de 5 metros partidos por segundos, que es la letra E. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ejercicio. Aquí hay un error antes de leerlo porque me di cuenta hoy cuando venía viendo. Acá no es M, por si acaso. Es esta ρ como de densidad. ¿Sí? Ya dice, considere que ρ es densidad, esta V es la velocidad y h es la altura correspondiente a una porción de fluido que circula por una cañería, en un lugar en que la aceleración gravitacional es g. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa una energía por unidad de volumen del fluido? Y nosotros ya dijimos que, ya vimos la de Bernoulli, dijimos que era presión, las energías presentes, más que, ¿qué más teníamos? Teníamos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué más teníamos? La densidad por G por H. Esas eran todas las, y esto era constante, las energías presentes. Entonces esta sí, esta hace referencia a la energía cinética que yo la había puesto como K. Esto que está acá es una combinación, así que nada que ver. Y esto que está acá es la potencial o gravitacional que yo le había puesto como P. No se vaya a confundir esta P que es presión con esta que es de energía potencial. ¿Sí? Entonces me describió esta y esta. También me podría haber dado esta. Me la podría haber dado así, me la podría haber dado presión por volumen. Recuerden que después lo que hicimos fue en realidad simplificar el volumen, nada más que eso. Entonces en este caso, ¿cuáles eran las energías presentes? 1 y 3, que sería la alternativa correcta, la letra E también. ¿Sí? Ejercicio número 5, y vamos rapidito porque ya tenemos que empezar con matemática. Dice, 2 globos con aire se encuentran suspendidos en el techo y un secador de pelo se dispone bajo ellos, como muestra la figura. Una vez que el secador de pelo se hace funcionar, ¿qué va a pasar? De hecho, lo vimos en los experimentos. Tenemos 2 globos. Si yo pongo un secador de pelo, ¿qué hago? Aumento la rapidez del aire, por ende disminuye la presión. Y la presión que está afuera, ¿cierto?, va a ser más grande que la que está entre medio de los globos, por ende los globos que van a hacer se van a acercar, ¿cierto? Entonces, como dice nuestro compañero, debido a Bernoulli, que lo voy a anotar aquí, ¿qué estamos haciendo acá? Debido al estamos aumentando la velocidad, por ende estamos disminuyendo la presión. Y acá afuera la presión, al ser mayor que en el interior de los 2 globos, los globos se van a acercar. Entonces los globos se aproximan. Estas yo las puedo y esto no tiene nada que ver. ¿Y qué va a pasar entre medio? Como la rapidez aumenta, la presión disminuye. Por eso, como dice nuestro compañero, es la letra C. ¿Sí? Principio de Bernoulli. Y el último ejercicio, nuestra pregunta desafío, que también, chicos, la misma idea, principio de Bernoulli. Tenemos 2 esferas que descienden rotando dentro de un fluido hacia el fondo de un recipiente que tiene una pared divisoria, como se indican las figuras. ¿En cuál de ellas las líneas punteadas representan correctamente las trayectorias de las esferas? Entonces, chicos, en estos casos vamos a analizar solamente una esfera y la otra es lo mismo, pero como hacia el otro lado. Fíjense, tenemos una esfera que se está moviendo hacia allá, ¿sí? Que está rotando en este sentido. ¿Qué significa? Significa que al rotar en este sentido, la velocidad aumenta así, ¿cierto? Para acá va a aumentar la velocidad. Por ende, en este lado de la esfera, la presión, dijimos, por Bernoulli va a ser menor. Y por este otro lado, ¿qué vamos a tener? Si es contrario, para acá la velocidad disminuye, por ende, la presión va a ser mayor. Y nosotros dijimos que todos los cuerpos se mueven de un lugar de mayor presión a uno de menor presión, o sea que va a tender a moverse hacia este sentido, ¿sí? Entonces, en este caso, podría ser la A, podría ser la B, esta no puede ser porque fíjense, se está moviendo para el otro lado, esta tampoco, y acá que caiga recto, nada que ver. Ahora, si analizamos la de acá, la misma idea, si se está moviendo hacia allá, quiere decir que la velocidad aumenta de este lado, por ende aquí tengo menor presión. De este otro lado
va a ir disminuyendo la velocidad, por ende tengo mayor presión. ¿Y para dónde se va a tender a mover esta otra? Para el otro lado. Según esto, entonces, la alternativa correcta, y según Bernoulli, que velocidad, que rapidez con presión son inversamente proporcionales, la alternativa correcta sería la letra B, ¿sí? Ya, chicos, pasé súper rápido estas preguntas, pero las últimas dos, Bernoulli, presión y velocidad, rapidez inversamente proporcionales, ¿sí? Y con eso, chicos, hemos terminado por hoy. Próxima clase, movimiento circunferencial uniforme, así que por favor no se lo pierdan. Alguien me está preguntando, perdón por no responder antes, pero alguien me preguntó hasta qué clase era plan común. Chicos, no me acuerdo. No me acuerdo el número específico de la clase, ¿sí? Pero para la gente que ve ahí en internet, las últimas clases que hicimos de plan común tenían que ver con sismo, con ideas de la Tierra, ¿ya? De ahí hacia atrás todo es plan común, ¿sí? Ya, chicos, acuérdense de ver el video porque las alas del avión funcionan de esta misma idea. En el video que vieron algunos experimentos sale toda la explicación sobre Bernoulli en las alas de un avión, como menciona nuestro compañero ahí. Así que después que suban el video, vayan a la descripción y van a encontrar el video completo, ¿sí? Ya, chicos, un gusto de nuevo estar con ustedes. 3 minutos de break y empezamos con matemáticas, ¿sí? Ya. Nos vemos. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.